La charla es más acerca de todo lo que es el IoT y por qué debería estarnos preocupando ahorita. Y el camino que yo tuve para poder aprender IoT con la cosa que es como el tema central de esta conferencia y no lo sabía, que es Python. Entonces, cuando nos dicen IoT, que es el Internet de las cosas, se nos ocurre automáticamente este tipo de imágenes, ¿no? Nos ponemos a pensar así un montón de fierros y cables y se acuerdan del LED que nunca pudo prender y yo digo, ¿por qué me ponían a hacer este tipo de prácticas? Y lo aprendí a la mala, la verdad soy muy mala en la parte de electrónica, pero soy muy buena resolviendo problemas. Entonces, lo que yo entendí, y lo entendí bastante tarde, era cómo podía ligar todos los dispositivos que funcionan con algún pulso eléctrico con el software. De formación estudié la ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones con la especialidad en desarrollo de software. Cuando ya me iba a graduar y terminé mis materias de la especialidad, dijeron, ¿sabes qué? No, ahora la especialidad se va a llamar control y automatización y todos tienen que volver a cursar la especialidad. Entonces fue como un, ¿por qué? Y teníamos que retomar todas las materias de electrónica para poder sacar la especialidad. Entonces me pongo como en un híbrido que fue del software cómo llego al hardware y del hardware cómo llegan al software. ¿Todos aquí desarrollan software? ¿Sí? ¿O hacen ciencia de datos? ¿Sí? Creo que va más por allá, ¿verdad? Bueno, si ustedes dicen, bueno, si yo no soy de electrónica ni soy de software y yo hago ciencia de datos, y ¿qué tiene que ver conmigo? Cuando ustedes conectan la cafetera, la luz, la puerta, el aire acondicionado, qué padre, pero no les genera ningún valor a su vida más que al ahorro de energía. Y eso pues en el bolsillo. Sin embargo, cuando ustedes buscan un valor para impactar la vida de otras personas, lo van a tener que hacer a través de una métrica para poder determinar si hay o no un cambio, y ahí es en donde entra la parte de ciencia de datos, y no nada más ahí entra Python. Python entra desde el principio, desde el momento en que queremos aprender electrónica. Entonces mi proceso, si mal no recuerdo, fue así. Esta es mi curva de aprendizaje cuando yo dije, quiero aprender Internet de las cosas, y esta fue la curva, que en lugar de curva es más como sinusoide. Y el primer obstáculo que yo tuve fue el material, y cuando ustedes tratan de hacer o de entrar al Internet de las cosas me dicen, bueno, pero ¿qué tarjeta necesito? ¿Cuál es el microcontrolador? ¿Por dónde tengo que ir? Es que es muy caro, tengo que gastar en muchos materiales, pero esa queja solamente viene del lado de los que desarrollan software, porque una Mac no les duele el codo para comprársela. Pero, o sea, no, y yo les digo a una parte de electrónica, he dado talleres del lado de electrónica, y les digo, vamos a ocupar una Raspberry, vamos a ocupar sensores, esto, y doy toda la lista de material, sí. Pero me toca darlo para la gente que viene en software, y hay un simulador, y no hay otra forma más barata, y no lo venden en China, y no lo puedo, y ahí sí entonces ya el open source tiene que ser a fuerza, y tiene que ser open hardware, y tiene que funcionar de la manera en que nosotros queremos, si no, no lo vamos a comprar, porque van a programar en su Mac, y ya suficiente tuvieron con ese gasto. Entonces, el primer obstáculo en mi caso fue el material. Y yo decía, no, yo no voy a comprar material. De hecho, fue un taller y en el taller me regalaron mi primer kit. Y a mi novio le lloré así como de, por favor, mira, si alguien me regalara material, sería yo bien feliz. Y ya me regaló mi material. Entonces así empezó. Y yo tenía que hacer que valiera la pena para poder seguir pidiendo cosas gratis. Después de que ya tenía el material, era como una curva hacia abajo, salud, porque no sabía nada de electrónica y yo necesitaba saber electrónica. Todas las personas que compran el material o tienen dinero para el material, ese no es un problema, el problema es cuando lo quieres conectar para que pueda hacer algo. Entonces, ¿cómo puedo conseguir que empiece a funcionar? Y ya sabemos que, pues sí, todo es binario, funciona con pulsos eléctricos, pero ya cuando tienes los pulsos eléctricos ahí, no nos da miedo, dices, no, pues es que da toques, amigo, yo no quiero meter ahí la mano, y si no son más de 5 volts, ya no quieren involucrarse. Entonces dije, bueno, voy a aprender electrónica. Descubrí que solo necesitaba la electrónica digital, la del 1 y el 0, la del rango de valores, pues sí estaba ahí, tenía unos pines, pero pues no le movía nada porque decía, no, me vaya a pasar algo. Y después dije, pues ahora sí voy a hacer Internet de las cosas. Y en el Internet de las cosas me pasó algo bien raro,
porque cuando las conecté no hacía nada. No, de verdad. O sea, yo decía, ya conecté. Si ustedes van a sus habitaciones, tienen un ejemplo de lo que es automatización. No de Internet de las cosas, pero sí de automatización. Si ustedes abren la puerta del balcón, se apaga el aire. Si ustedes no ponen la tarjeta en la entrada, no hay electricidad. Y eso ya es automatización. El problema de mi actual roomie era que ella quería salir al balcón, pero cuando sale al balcón se apaga el aire y a ella le da muchísimo calor y se está muriendo. Entonces, como buena roomie de Internet de las cosas, agarré algunas partes de cable que yo tenía y dije, pues es un relevador, nomás invertimos la polaridad y lo va a hacer siempre. Y se me quedó viendo con cara de, ¿qué está haciendo? No le muevas, nos van a sacar del hotel. Y ahí leyéndome las reglas, es que no puedes modificar. Y le decía, bueno, ¿quieres que te resuelva tu problema o no? Sí. Y ya quité el cable porque ya nos dijeron de cosas. Entonces, esos son cosas, un hack súper simple que tuve que aprender, no para estar aquí, pero sí en mi vida real. Si no quería morir, hay que desactivar el relevador. Y me di cuenta que tener todo conectado con todo, pues a mí no me generaba ningún valor. Me empezaba a generar cuando yo sabía qué era el protocolo que quería utilizar, cuando yo sabía cómo funcionaba el espectro radioeléctrico, cuando sabía cómo podía recolectar la información y qué podía hacer con esa información, porque si mal no recuerdo la charla pasada, era de, somos gobierno y tenemos este dataset y no sabemos qué hacer con toda la información que tenemos aquí, pero con Python la podemos procesar así y con suerte nos va a decir los datos, qué es lo que está pasando, ¿sí o no? Sí. Porque así es, o sea, de eso se trata. Y luego nos dicen los de Data Science, no, es que no se trata de hacer preguntas, se trata de hacer las preguntas correctas. La información te va a decir cuál es el problema. Y en el hardware funciona al revés. En el hardware tú ves el problema y dices, yo puedo crear un dispositivo para solucionarlo específicamente. Y con la data que se genere, puedo generar aprendizaje de eso para ver a dónde va. Ya no es qué está pasando, sino yo sé qué está pasando, cómo lo voy a solucionar y cómo voy a llegar después a eso. Para eso, pues va la parte de visualización, que creo que aquí todo el mundo domina, menos yo, y la propuesta de valor. Estos van a decir, ay, sí, qué padre que nos platique su historia, pero ¿qué tiene que ver con el hardware? Ahí está. Y tardé en entenderlo hasta que vi este diagrama. Y en este diagrama me di cuenta que uno, sola no iba a poder, y que era cuestión de colaborar con muchas áreas, y realmente este es el objetivo del Internet de las cosas, de cómo conectar un cable a generar el beneficio de otras personas. Y lo primero era pues tener los dispositivos, qué dispositivos quieres, cuál es la conectividad, y si va a tener alguna especie de inteligencia artificial, porque ya de que se agarran con las 3 palabras claves de vamos a hacer machine learning, le vamos a poner blockchain y al final nos va a dar un modelo predictivo y ya ganaron el hackathon, muy bien. Sí, así funciona hoy en día, es como de, sí, vamos a ponerle blockchain y después le vamos a poner y ya dicen un montón de buzzwords y las cosas funcionan así. Pues no, amigos. Aquí la idea es, tenemos los dispositivos, censamos, pasan por un canal de comunicación, se hace un análisis de datos para poder dar una propuesta de valor. Y esta propuesta de valor es de un análisis a la acción. ¿Cómo vamos a pasar de algo que nosotros detectamos y yo digo, a mí no me gusta cómo está funcionando en este momento, cómo lo voy a cambiar? O sea, básicamente nuestro trabajo es criticar para arreglar, es eso. Si no van a arreglar, pues entonces no critiquen, porque así no va en el hardware. Y la propuesta de valor son aplicaciones inteligentes y beneficios tangibles. Yo creo que la mayoría de las personas que he enseñado a programar, las he enseñado a programar a través de Arduino, porque para ellos funciona más un if y un else. Si yo les digo, si le aprietas se prende y si lo sueltas se apaga. ¿Entendieron el if así? Pero en programación nos enseñan, ya que el profe y nos dice, no, es que si ustedes están en su casa y hacen las cosas bien, su mamá les va a dar, y nos ponen un montón de ejemplos, pero no entendemos. Y luego hasta que nos dicen, sí, y si no, sí, y si no, sí, y ahí es el switch y el case. Entonces, ya que más o menos vimos este diagrama que está bien padre, para las fotos que digan, ay, no, estaba bien interesante. Ya se salió de la presentación. Ya se regresó. Entonces, ¿cuál es el papel del Python aquí? Ese, no se crean, este. El papel de Python
viene desde cómo vamos a seleccionar la tarjeta. Ya sabemos cuál es el lenguaje que vamos a usar porque sorprendentemente para hacer Internet de las cosas, lo más fácil que pueden utilizar es Python. ¿Y saben por qué? Porque no quiero verlos hacer un web service en C. ¿Sí? O sea, si tan solo va a irse a conectar a Internet y te planteas, ¿cómo voy a conectar el PIC en C a Internet? O sea, es una chamba que no te quieres aventar. Entonces, ¿qué hacen? Dejan el PIC a un lado, me voy a poner a trabajar con Python, porque en Python viene la Raspberry, viene el Snapdragon, vienen muchas otras tarjetas que nos van a permitir hacer lo que ya sabemos hacer de una manera mucho más rápida. Entonces aquí estas son como las 3 formas más rápidas de usar Python. Puede ser que usen Python a lo macho, que es lo que hago yo. Puede ser que usen MicroPython, que es un Python light para poder trabajar con embebidos. Es decir, no pesa tanto, no existe el 2.7, la gente no se confunde con las versiones, no hay que generar entornos virtuales ni nada de eso, porque pues solo hay una versión. Y CircuitPython porque Ada, la de Adafruit, pues tiene mucho tiempo libre y a esa persona le encanta hacer su propia versión de todas las tarjetas que existan en este planeta y de todos los lenguajes. Si no conocen Adafruit y ustedes están buscando como qué puedo aprender o en qué tienda lo puedo comprar y son muy buenos y les encanta pagar $70 de envío, está Adafruit. Al menos aquí en México así funciona. En México pagas $64 de envío por casi cualquier tienda americana que quieras comprar, llámese GitHub, llámese Arrow, Adafruit, cualquier cosa que ustedes quieran comprar son $64 de envío. Si no, pues están nuestros amigos los chinos que venden exactamente lo mismo, pero es open hardware, entonces realmente no son clones, ni es como el fake, simplemente es la versión hardware, open hardware, que ustedes van a adquirir. Entonces ya decidieron qué lenguaje, pues puede ser MicroPython, CircuitPython o Python, y después de eso, ¿qué tarjeta van a usar? Para hacer IoT, si saben usar su computadora, ya están del otro lado. O sea, cualquier cosa que ustedes hagan un hola mundo en Python, en la computadora es lo mismo hacerlo en una Raspberry Pi, es exactamente lo mismo. Y si ustedes usan Mac, pues ya están acostumbrados a trabajar con la terminal, y la terminal pues es la misma terminal de Linux, o sea, no hay ningún problema, o sea, ya van de gane ustedes. Para nosotros los de electrónica pues sí está un poquito más complicado porque tenemos que entender cómo funciona una computadora, la terminal y cuáles son los buses, porque somos bastante específicos. Aquí les estoy poniendo algunas tarjetas. Dependiendo de la tarjeta y del sistema operativo que tenga cada una, porque son mini computadoras, ustedes van a tener la opción de instalarle el lenguaje que ustedes quieran. En el caso de la Raspberry, acepta creo que 9 sistemas operativos para diferentes propósitos. Si ustedes quieren construir su propia máquina de juegos tipo Nintendo 64, lo pueden hacer, se bajan la distribución de Linux, la montan y ya tienen su propia RetroPie. Si quieren utilizar alguna versión de Debian, que la versión de Debian para Raspberry se llama Raspbian, pueden usarla, o no voy a hacer ningún comentario malo al respecto, la versión donde puedes trabajar un Windows embebido, porque me están viendo y no digo. Entonces la versión del Windows embebido también la pueden utilizar, no es mal augurio, pero las únicas tarjetas que salieron exclusivas con el sistema operativo Windows fueron las Edison de Intel y no les fue bien, nada bien, creo que ya no se fabricaron, fue la Galileo, la Edison y en algún momento quiso salir una versión de una mujer pero no funcionó. Y del otro lado están las que nativamente vienen con un Windows nativo, embebido, son muy buenas, de hecho esta es la excepción a la regla, por eso la puse, es la MX Chip no sé qué. Por ahí trae el nombre del microcontrolador. Estas tarjetas a mí me gustan porque si ustedes están aprendiendo a programar hardware y ya tienen todo en uno. Tienen un display, tienen unos botones, tienen sensores de temperatura, de humedad, el giroscopio, el acelerómetro, tienen todo. Todo lo que necesitan saber, todo ya lo tiene ahí incrustado y no tienen que comprar más hardware del que necesitan para aprender, simplemente lo conectan y ya. Es el plug and play básico que tiene Windows y que creo que es lo único que le puedo agradecer ahí, que lo conectas y está listo para usarse. Y como ya tienen Visual Studio Code, pues entonces es mucho más fácil hacer toda la gestión de los paquetes, lo pueden conectar directo con el IoT Hub y fin del comercial. Es todo lo que voy a hablar de Microsoft. Del GND, el 3B y los 2 pines que están ahí,
GND es tierra, siempre lo van a encontrar. Por cada tierra que tengan tiene que haber una salida de corriente y por cada salida de corriente tiene que haber una tierra. Es como el yin y el yang, si no, no va a funcionar. Y en los 3 volts, clase rápida, el voltaje es la velocidad a la que va a ir el flujo del río y la corriente es la fuerza con la que va a correr ese río. ¿Sí? Si tiene 3, pues es la dimensión del río, si tiene 5, pues el río es un poquito más grande y así es como funciona, básicamente. ¿Se sabe la de la reina de Inglaterra? ¿No? 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 ¿La ley de Ohm? ¿No se la saben? ¿Sí? Bueno, yo me aprendí la ley de Ohm porque era Victoria es igual a I por R, B, el voltaje es igual a I por R, ¿sí saben? ¿Ya entendieron? ¿No? ¿Mal chiste? No, pues el voltaje es Victoria igual a I por R, es la corriente por la resistencia y ya con eso tenían el voltaje que tenían. Entonces, si ustedes querían calcular el voltaje de sus resistencias, era la reina de Inglaterra, R por I, Victoria igual a la reina de Inglaterra y ya. Pues así me las aprendía yo, necesitaba cualquier cosa que me ayudara a pasar esos exámenes. Bueno, si ustedes quieren hacer procesamiento de imágenes, se me olvidó decir, esta parte de acá atrás, quieren controlar, automatizar o demostrar básicamente cualquier punto de un prototipo mínimo viable, donde utilizan sensores, el de la calidad del aire, un beacon, lo que ustedes quieran, estas son las tarjetas que pueden usar. ¿Sí? Si su proyecto va con sensores y actuadores, ahí va. Si su proyecto es a procesamiento de imágenes y le van a cargar ahí una red neuronal para que haga quién sabe qué, estas son las tarjetas que deben usar. Estas tarjetas tienen GPU dedicada, que quiere decir que hay algo que se encarga de procesar el video, aparte. Entonces, esta la pueden comprar en Arrow, se llama Dragonboard y se lleva por mucho a una Raspberry Pi. ¿Han usado OpenCV? Sí, es el motor para poder procesar imágenes. Si ustedes intentan instalar OpenCV en una Raspberry Pi, se van a tardar 4 horas y 3 días. ¿Sí? 3 días de paciencia, de sentarse y seguir el tutorial 20 veces de PyImage Search, porque no le sale y el pelón así viéndote como de a mí ya me salió hace 3 días. Y ustedes no pueden, es un lío, pero si ustedes usan esta versión, la Dragonboard, le dan así pip install OpenCV y funciona. Y ya, es todo lo que se va a tardar. Igual y se tarda como 2 minutos en desempaquetar e instalar, pero es todo lo que necesitan. Entonces, si ustedes van a un hackathon de la MLH o si ustedes van a trabajar con cámaras y procesamiento de imágenes, la Arrow. Si su procesamiento de imágenes incluye la red neuronal para que pueda detectar y su propia arquitectura y todo de la red, una Odroid. Las Odroid son tarjetas poco conocidas, sin embargo, estas tarjetas son de mucha ayuda, ya que traen, aparte de su GPU y aparte de la RAM que viene mucho más extendida, te permite conectar un disco duro directamente, entonces pues ya le cargas todo lo que tú quieras y va a funcionar. Y ambas traen un almacenamiento interno del sistema operativo, entonces ya no te tienes que preocupar por descargar la ISO y montarla y que no te sale, que es un paso bien sencillo pero no le sale, entonces así funciona. No sé cuánto tiempo llevo. Ok. Y los microcontroladores, los que acabamos de ver, las 4 tarjetas son computadoras. Estas 2 tarjetas son chips, básicamente son súper limitados, aquí no hay sistema operativo. Sin embargo, los servicios para poder conectarse a internet los pueden hacer en Python y también pueden cargarle una versión de MicroPython para que funcionen. Entonces, está bien porque la ROM que tienen es mínima, pero sirve para poder ejecutar Python en la memoria y que funcione. Entonces son la ESP8266 y la ESP32, la de aquel lado funciona con 2 núcleos y tiene una memoria flash mucho más rápida que la primera. Si se están enseñando, la primera. Es un Arduino con Wi-Fi, básicamente. O sea, si ustedes, voy a hacer IoT con Arduino, cómprense mejor este chip. Y ya trae el Wi-Fi y ya no se preocupan por nada. Desventajas, si solo tienen, me parece que 2 entradas, una entrada analógica cada uno. Entonces, si ustedes van a trabajar con sensores, busquen los que tienen Pulse Module Width Modulation, que lo que hace es fingir una señal digital en una señal sinusoidal. ¿Sí entendieron? ¿No? Sí.
La analógica es un rango de valores del 0 al 255 y la digital es 0 o 1 y el PWM lo que hace es un híbrido y dice, yo me puedo mover del 0 al 255 pero solamente en pasitos como de 0.5 y 3 y 0.5 y 3, más o menos así funciona. Entonces finge una señal digital es una señal cuadrada, 1, 0, 1, 0 y la señal analógica es una S, como mi curva de aprendizaje, así. Esa es una señal digital. Y bueno, los proyectos. Cuando ustedes llegan a un proyecto, todo va a ser difícil. Eso es básico. O sea, lo primero, sépanlo, todo es difícil. Siempre se va a quemar algo. El hardware hace exactamente lo que ustedes le dicen. No es como de, ay, no es en programación normal de, ay, ¿quién sabe qué arrojó el API? No. Hace exactamente lo que ustedes le dicen. Si ustedes le dicen que abra la puerta, la va a abrir, pero si no le dijeron que la cierre, no la va a cerrar. Si ustedes le dicen que prenda un LED, lo va a prender, pero si no lo apagan, no lo va a apagar. Tienen que decirle que lo vuelva a hacer. Y puede sonar muy tonto, pero créanme que puede pasar. ¿Sí? Eso pasa en todos lados. Y la seguridad es primero. Si ustedes van a trabajar con un solvente, si ustedes van a trabajar con acetonas, van a trabajar con alcoholes, van a trabajar con cautines o estaños, investiguen bien qué pasa si no lo usan bien. Y lo pueden poner así en Google. ¿Qué pasa si utilizo mal el acetona y los daños que genera? Porque trabajar con hardware puede darles quemaduras. A mí me pasó con una órtesis que estaba realizando, traté de hacerla de silicón, agarré un solvente para poder utilizar un plástico y me terminé quemando la cara. Y se los digo por experiencia. Y pasa a todos, porque mucho tutorial en internet. Sin embargo, a veces no medimos las consecuencias de lo que estamos haciendo o queremos ponernos a hacerlo en la cocina. Hay una youtuber muy famosa que hace sus prototipos de hardware en la cocina. El problema de hacer eso es que si tú estás usando gases o todo lo que tú utilizas desprende gases o es flamable, pues te pones en riesgo a ti y a las personas que están siguiendo tus tutoriales y pues no está padre, a mí me pasó. Y para todos los demás está YouTube, siempre. ¿Sí? Es una de las mejores herramientas para aprender y también puede ser tu peor enemigo, como se los comentaba. Aquí lo importante y lo que me gustaría que se llevaran de la charla es buscar un problema para que ustedes lo solucionen. Ese es el objetivo de hacer el Internet de las cosas. Y les voy a poner un video. A ver si puedo hacer que le dé play. Ahí. O sea, bien padre el Internet de las cosas y la automatización cuando no solucionas nada. Bueno, eso demuestra mi teoría de, el hardware hace exactamente lo que tú le dices que haga. Eso está buenísimo. Nunca toca sus dientes, porque no le calculó la distancia. Bueno, y así eran mis proyectos siempre. Y luego progresé y eran así. The power would be 400 times less wasted on wires. They have the
city power line. Both of them are exactly at 120 volt AC. Capacitor across the power supply can generate 20 volts, 100. Measuring the AC voltages at the input. Now we'll have high voltages. Obviously, the wrong connection. To kickstart the arc. Measure the current too. Not making a good contact. You can safely plug them in. Let's turn it on. What did I do? Go. Go. Turn the power bar on. Which is, I think, this turning much harder now. Why don't you plug it here? There we go. You saw what happened. Let's charge the car battery. Now I have to wait him. Let's measure and see where we are. I'm measuring the capacitor voltage and it's around, which plugs to my cell phone and I can play any tone from it, like this. Carefully, they have to cut that. Y bueno, esos son ejemplos de... Bueno, creo, él es mi youtuber favorito. Y los vemos. Esta persona se llama Electroboom y su trabajo, según él, es enseñarle a la gente cómo construir circuitos súper básicos de una manera segura. Y siempre termina electrocutándose. Siempre. La idea es que vean la cantidad de frustraciones que pueden tener cuando están haciendo este tipo de proyectos. Nunca va a ser fácil y nunca va a ser lo que ustedes le digan que haga la primera. Nunca. Esa es la realidad. Y les mentiría si les dijera que lo que les voy a mostrar salió a la primera o me llevó 5 minutos. ¿Por qué no? Este es el primero. Ay, acá está. Y quiero que vean, está la Raspberry Pi de un lado, detrás está un Firebase con una base de datos muy simple y tengo que correr el script del otro lado. Así fue como yo empecé a aprender Python. Yo aprendí Python porque yo lo que quería era poder controlar las luces de los tenis que yo me había comprado. Así era. Entonces hice un chatbot y al chatbot yo le hablo, aquí se alcanza a ver el Google Home, donde yo le estoy hablando y empiezo a conectar y se ve una conexión muy simple, está su GND, su tierra y lo de los pines para saber cuáles son los colores que quiero estar mandando. Lo difícil era poder sincronizar Python con el chatbot, porque yo quería que el chatbot fuera un agente al que yo le hablara y controlara todo lo que yo tuviera, sin importar si existía o no en la Play Store. Es como cuando quieres hacer tu propia aplicación móvil para controlar algo. Era algo así, hasta que me salió, porque si se fijan de este lado no salía bien, y ya en la otra ya agarraba los colores que debían ser, ya funcionaban en los tonos que yo le estaba diciendo, y si se fijan, funciona, es la misma tira, pero va segmentando la tira LED para que vayan diferentes colores, en diferentes tonos y haga diferentes animaciones. Pero porque yo se lo decía al chatbot, y al chatbot yo le puedo decir, quiero que sea en este orden la secuencia de LEDs que vas a aprender y en estos tonos, y lo va haciendo. Y ahí usas procesamiento de lenguaje natural, utilizas speech to text y text to speech para que pueda funcionar y lo alcance. Y pues tienes que trabajar con Python para que puedas controlar en los pines cuáles son los colores que quieres y el arreglo de la matriz que quieres mostrar. Eso es en cuanto a control. Este es un proyecto que hicimos, me parece que en 18 horas. Este proyecto se presentó en el Angel Hack y la idea era muy simple. Cuando las cosas no van como tú quieres y todo sucede en un caos, un desastre natural, pues sí hay muchos datos que se generan, pero la red se cae y no hay internet. Entonces, si tu dron funciona con internet, no lo puedes volar. Lo que nosotros proponíamos era una red de drones que levantaran una red LoRa para que entre ellos generaran una intranet. Y esa intranet le sirviera a los bomberos y a los paramédicos para poder saber qué es lo que estaba sucediendo. Imagínense en un incendio, nosotros hicimos en las cámaras, teníamos un multicámaras, que eran básicamente 6 cámaras conectadas, analizábamos la imagen y después de estar analizando la imagen, sabíamos qué era lo que había en cada imagen.
Van a decir, bueno, pero ¿de qué le sirve al piloto de drones pues entender qué pasa? Esto era lo que el piloto de drones veía. El piloto de drones veía una capa encima del control del dron, porque es un visualizador, básicamente. Lo que tienen es una fotografía en tiempo real de lo que está sucediendo, pero nosotros pusimos una capa de realidad aumentada y decíamos, estás a tal distancia. Todos los datos que nos estaba generando el reconocimiento de imágenes, los dibujábamos como una capa por encima de lo que estaba sucediendo. Entonces yo podía decirle, hay una persona, hay un incendio, la persona está a tantos centímetros de ti, a tantos metros, puedes mandar un helicóptero o no, pero había un sistema de comunicación en ese momento. El brindar visibilidad en medio del caos ahorra y optimiza el tiempo de respuesta y de atención en este caso de emergencias. ¿Qué pasaría si se borran las calles en una inundación? ¿Cómo le vas a decir a la gente en dónde estás si tu calle ya no existe? Puedes por localización cargarle el API de Maps, generar el layer y a partir de ahí decirle hay tantas personas en tal calle y ya la gente ya lo sabe y puedes mandar un vehículo que llegue a ese punto con las coordenadas que tú le estás dando. Eso también es Internet de las cosas, de hecho a eso va el Internet de las cosas, pero estas cosas suceden hasta que te pones a pensar en alguien más y en un problema real y cómo lo puedes solucionar. Y a mí mi preocupación no eran los incendios, era que una persona no salió del terremoto. Y yo quería y pedía al cielo porque esa persona saliera y no salió, y no la encontraron. ¿Y cómo era posible que existiendo tantos medios y tanta tecnología no saliera? Los paramédicos no sabían qué hacer, los rescatistas no sabían en dónde estaban, los edificios ya no existían. No había una forma de poner una capa de visibilidad en ese momento. Y siempre los resultados van a ser increíbles cuando un script le cambia la vida a alguien más. Siempre. Él es Pepe. Pepe tiene una discapacidad neuromusculoesquelética. Y a Pepe le estamos poniendo a censar los colores de los artefactos que él ya tiene. Y en ese momento nosotros medimos cuánto esfuerzo está haciendo Pepe por censarlo. Cuál es el grado de movilidad que tiene, si a Pepe le duele, hay que relajarle la mano y hay que enseñarle a Pepe que la mano que él tiene que aprender a comportarse como una mano. A Pepe tienes que decirle, Pepe, ¿tú tienes una mano? Al cerebro de Pepe hay que decirle, esta extremidad que te cuelga, que está engarrotada, hay que enseñarle a través de pulsos eléctricos el comportamiento natural de la mano, pero también hay que enseñarle a que se relaje, a que tome la forma de una mano y a que después de que toma la forma de una mano, aprenda cómo el músculo, cómo tiene que generar una pinza para volver a agarrar un objeto. Ustedes inténtenlo, lo pueden hacer sin ningún problema, pero Pepe no. Y lo que hicimos fue una órtesis. Empezó como un guante de tela y ahorita ya es todo un sistema de rehabilitación, que lo que hace es censar el movimiento de Pepe, ver cuál es el proceso que él tiene para poder tocar notas musicales, las notas que él no puede censar, las guardamos, después de 3 semanas generamos una nueva partitura de notas musicales con otros colores, porque cada tono significa una nota musical diferente, y en ese momento, con inteligencia artificial, eso está hecho con Python para que funcione. A Pepe le estamos dando la oportunidad de que su rehabilitación sea un 400% más rápida. Vean la mano de Pepe, la mano izquierda, y vean la mano de Pepe después de que está usando el guante. A eso es a lo que debemos llegar, a ese tipo de propuestas de valor, porque aprender un LED cualquiera puede, pero cambiar la vida de las personas, controlar el mundo con un script, solo ustedes. Y ya. Preguntas que deseen hacerle. Para proyectos donde no hay cobertura Wi-Fi,
¿Sugieres más LoRaWAN o Sigfox? ¿O alguna otra alternativa? La radiofrecuencia siempre es buena alternativa, independientemente del protocolo que tú utilices. Cuando las redes se caen y tú puedes montar tu propia intranet, va a depender mucho del alcance que tú quieras tener, porque Sigfox te da un alcance y LoRa te va a dar otro mucho más amplio. Me parece que sí es LoRa la que tiene 15 kilómetros y Sigfox tiene como 5, 8, no me acuerdo, y si no, entonces es la otra que es la más grande. Pero depende mucho del proyecto y del alcance a donde tú quieras llegar. Si para ti tu necesidad en este momento es, no sé, monitorear la producción de una granja, pues sí, necesitas poner un endpoint y dependiendo del costo, vas a poner un endpoint de esas redes de acuerdo al presupuesto que tú tengas, y ahí vas a tener muchas variables para determinar cuál es la tarjeta o el protocolo que quieres usar. Si tú quieres seguridad, entonces tienes que plantear también una estrategia de seguridad y una plataforma, no Firebase, otra plataforma que te permita mantener o triangular se me fue la palabra, pero es triangular la forma en la que los servidores se mantengan íntegros. Y en ese caso yo te podría decir, si no te quieres preocupar tanto por los datos, pues entonces usa, no sé, Microsoft con Azure, porque ahí el sistema de Azure es que tiene un servidor, te lo replica en 3 y si se cae uno, pues tienes el otro, y si se llegara a caer el otro, pues tienes el otro. De esa manera tu servicio siempre va a estar funcionando, pero todo, absolutamente todo depende del proyecto que tú estés implementando y de las necesidades que tenga el proyecto. Gracias. Dime. Hola, oye, yo tengo una pregunta. Ahorita que dijiste, nosotros hacemos estos proyectos, o sea, por ejemplo el de Pepe, esos, cuando te refieres a nosotros, ¿dónde los desarrollas? ¿Tienes acuerdo con alguna ONG o hay posibilidad de que alguien se integre contigo o algo así? Empezó como un club de hackatoneros, que no tenemos nada que hacer. Ahorita es un laboratorio de emprendimientos de base científico-tecnológica y vive dentro del Maker Lab, que está en León, Guanajuato. Yo soy de León, Guanajuato. Y entonces, bien. Entonces, ahí tengo niños que van saliendo de la universidad, y digo niños porque pues todavía no saben nada de lo que es el mundo y el SAT y nada de eso, ¿no? Entonces, todavía no saben de impuestos y lo difícil que es la vida ahora que PayPal cambió. Entonces, a estos niños los desarrollamos, les enseñamos pues lo básico de tecnología, de herramientas, de Scrum, para que por lo menos puedan desarrollar algo rápido. Y una vez que ya saben más o menos qué onda, los llevamos a hackatones. Si sale un proyecto como el de Miner, que era el de los drones, ¿te gusta? Sí, hay que seguirlo desarrollando. El de piano mecano, que es el de la órtesis, eso era muy personal y ahí me ayudaron 3 personas para poder terminarlo y llevárselo al CRIT de Ciudad de México. Los nervios de cómo tú percibes un proyecto y ya en la vida real cómo es que de verdad lo van a utilizar y si es que así va a funcionar la discapacidad, porque das muchos supuestos, eso te ayuda a que pueda funcionar. Para que las personas se integren al laboratorio es muy difícil porque pues me ven aquí y luego me ven mañana en otro lado y en otro lado. Es más de que ellos tengan las ganas de hacer las cosas y les buscamos a alguien que pueda estarlos como mentoreando para que salgan. Si ustedes son de aquí de Ciudad de México, bueno, no de Ciudad de México del país, se darán cuenta que Guanajuato últimamente hace mucho ruido en cuanto a hackatones y tiene mucha actividad, precisamente por eso, porque no es como de, ay, todos tienen que salir de mi laboratorio, sino ya salieron de ahí, quieren hacer su propio laboratorio, están en otra universidad, pero siempre es aliarse de la universidad, porque la universidad en algún punto, la academia tiene que darse cuenta que si no se liga con la industria, si no se liga con gobierno, para allá no vamos. O sea, vamos, entre más seamos mejor, pero ahorita solo puedo darle cobertura a Guanajuato porque sí, ando como literal por todos lados. Y si quieren ser mentores de estos chavos, me mandan un mensaje y les agendamos una videollamada para que los conozcan, platiquen, porque la idea es esa, la idea es que sean más las personas que hacen que las que critican. Bueno, el tiempo se terminó, pero si gustan después pueden contactarla.